Bueno, ahí se ve la pantalla compartida. ¿La pueden ver? Sí, Julián, se ve ya. Bueno, si en algún momento no se ve, no se escucha, nos paran, nos avisan, o si alguno tiene algún problema de conectividad también, no hay ningún problema, ¿eh? Eso lo vamos conversando, ¿sí? Un segundo. Bueno, bien, un poco esto que recién comentábamos así, un poco informalmente, eh, está basado en tres cuestiones importantes que nosotros tratamos de lograr puntualmente esta integración, ¿no? Por un lado, el diseño arquitectónico, ¿no? Y trabajar en profundidad con todo lo que refiere a criterios y herramientas de diseño pasivo. Por otro lado, la innovación tecnológica, ¿sí? Incorporar la innovación tecnológica al proceso de proyecto, ¿sí? Al proceso de diseño. Sabemos que en un curso de 8 clases, bueno, en este caso van a ser 10, es un curso relativamente corto, con lo cual nosotros tratamos de de tocar el tema de las envolventes flexibles y funcionales como cuestión básica. De hecho, si nos refiriéramos a todos los subrubros y demás que conforman cualquier tipo de edificación, bueno, necesitaríamos mucho más tiempo. Así que hace, digamos, ya desde el primer curso que eh, tomamos a la envolvente como base primordial y nos parece que justamente por ser uno de los sistemas más importantes que relaciona el interior-exterior en cualquier espacio habitable, nos pareció que podíamos, digamos, darle la mejor ejemplificación a poder integrar el proceso de diseño. Por otro lado, el desarrollo sostenible, ¿no? Todos los recursos productivos de uso, mantenimiento edilicio, eficiencia energética y confort de habitabilidad. Bien, ¿cuáles son los objetivos básicos del curso? ¿Sí? Los bases por ahí ya ustedes lo han leído en el resumen del curso. Por un lado, el análisis de la situación histórica y actual, futura posible de los modos y avances tecnológicos referidos a la producción de espacio habitable en general y específicamente en nuestra región. Vamos a ver ejemplos a nivel global y obviamente vamos a tratar de centrarnos también en qué pasa sobre todo en nuestra región, ¿no? Latinoamérica, nuestra región, Argentina, básicamente. Incorporación de criterios y herramientas de cómo abordar este proceso de diseño arquitectónico a través de la innovación tecnológica, las técnicas constructivas de racionalización, estandarización y cómo es su afectación a través de los aspectos del desarrollo sostenible, ¿sí? Dichos aspectos refieren a los recursos disponibles, la eficiencia energética y los modos productivos de los espacios habitables. Y por último, la incorporación de estos aspectos disciplinares en la temática del curso referido al desempeño profesional. Ya nosotros consideramos que, obviamente, muchos de ustedes ya son profesionales y los que no, bueno, en breve, con lo cual realmente apuntamos a entenderlo dentro de las temáticas de nuestra disciplina. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tecnología? ¿No? Ahora vamos a tener una pequeña introducción respecto a qué es la tecnología en general, ¿no? Digo, porque por un lado hablamos de tecnología en arquitectura y por otro lado, qué se puede entender como tecnología en cualquier medio social hoy, ¿no? Hay varias definiciones. Si ustedes buscan van a encontrar una infinidad de miradas, pero que todas básicamente se centran casi en lo mismo, ¿no? Es la aplicación de un conjunto de conocimientos y habilidades con el objetivo de conseguir una solución que permita al ser humano desde resolver un problema determinado hasta el lograr satisfacer una necesidad en un ámbito concreto. Varias definiciones las pueden leer, ¿no? Conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico, tratado de los términos técnicos, lenguaje propio de una ciencia o de un arte,
conjunto de instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector o producto. Bien, algo que nos gusta siempre con Jorge es aclarar que cuando hablamos de tecnología no hablamos de modernidad, sino que sí, obviamente, está incluida la modernidad, ¿no? Pero que realmente la actividad tecnológica, ¿no? Es tan antiguo como la humanidad, como bien dice esta definición, ¿no? Con lo cual, entender la tecnología es también tener una mirada hacia el pasado. Ni hablar cuando justamente estamos hablando de arquitectura, de la tecnología dentro de la arquitectura, justamente tener una mirada hacia el pasado nos hace entender un poco el porqué del hoy, ¿no? Bien, ¿cómo están afectadas, ¿sí? estas innovaciones tecnológicas? Hay unas conclusiones muy interesantes de un tecnólogo, Kevin Kelly, por si no lo conocen, bueno, hoy justamente les vamos a dar algunas definiciones de él y vamos a ver un pequeño video muy cortito donde él habla de qué es lo que representa la tecnología en la sociedad de hoy, ¿no? Él, bueno, plantea 4 cuestiones como preponderantes. Una, que la historia de la tecnología es la historia de la invención de herramientas y técnicas con un propósito práctico, que la tecnología afecta al desarrollo de la especie humana desde los inicios, la tecnología acelera todos los aspectos de la vida humana y la tecnología es básicamente una extensión de la vida. Acá ponemos, ¿sí?, un signo de preguntas. Kevin Kelly es un tecnólogo, en cierta manera, no sé si llamarlo filósofo tecnólogo, es bastante leído y también bastante criticado por su definición bastante extrema, digamos, en cuanto a este tema de qué es lo que representa la tecnología hoy. Bien, ¿cuáles Bien, son? Sí, Julián, sí, sí. ¿me dejás hacer un aporte respecto de lo que estás diciendo que está relacionado con esto? Dale, Jorge, dale, sí, sí. Bien, no, quería un poco que viene de la mano con eso que acabas de explicar. Digo, en definitiva, cómo pensamos que es la finalidad de la tecnología, ¿no? Y eso es atemporal, porque si uno trata de definir cuál es el fin que ha tenido la tecnología, tiene que ver con el desarrollo más allá de qué época en particular hablamos, ¿no? Y en definitiva, digo, aclarar que la finalidad de la tecnología siempre fue la de introducir cambios, ¿sí? ¿Para qué? Para que haya una adaptación mejor a las necesidades, a los propósitos humanos y que esos cambios se han de producir sobre lo que se conoce como lo que es entorno humano. Lo que pasa es que cuando se habla de entorno, generalmente se habla del medio meramente dicho, como que es el medio que lo rodea. Y sin embargo, cuando hablamos de entorno humano, está el humano incluido también. Por lo tanto, no solo una transformación de los recursos que utiliza, sino que es una transformación en el humano en sí mismo. ¿Esto mediante qué? Bueno, mediante la generación de conocimiento, mediante la transmisión y el aprovechamiento de ese conocimiento, y a la vez como ejecutor, digo, ¿no? Porque, digo, es parte de las actividades tecnológicas que dan razón a la tecnología. Bien. Bueno, ¿cuáles son los beneficios y los daños colaterales, ¿no?, en la sociedad? Y yo diría más que nada cuáles son las posturas, ¿no?, que uno puede tomar ante determinados avances tecnológicos. Casi hablamos un poco de los avances tecnológicos, ¿no?, y del hoy. Por un lado aparece esta cuestión de parar, ¿no? Esta cuestión de pensar y que muchas veces es muy certera que cierta tecnología, cierta, no toda, genera inequidad social, desempleo, impacta negativamente en el ambiente, costo inaccesible a las nuevas tecnologías por parte de países pobres o en vías de desarrollo, y si la sociedad es consciente de ese precio, ¿no? Y por otro lado, sí, aparecen algunos un poco más desarrollistas donde hablan de interactuar, ¿no? Que como que la tecnología ofrece diferencias, diversidad, opciones, elecciones, oportunidades, posibilidades, libertad, etc. Nosotros lo que tratamos de hacer muchas veces es de un poco mostrar cierta confrontación en la sociedad científica de hoy y no plantear nuestras posturas, básicamente, sino en definitiva un poco tratar de quizás tener esa mirada
que inclusive pasa dentro de la arquitectura misma, ¿no? Aparecen los conservacionistas y aparecen los desarrollistas, ¿no? Quienes dicen, bueno, no, debemos volver, tenemos que tener una mirada hacia atrás, pero para poder retornar hacia el pasado, y otros que piensan todo lo contrario. Con lo cual, nos parece interesante poder describir, poder mostrar ejemplos y un poco conversar al respecto, ¿no? Bueno, esta unanimidad de criterios ¿sí? de saturación actual del planeta, y aparece una necesidad de modificación. Ya hoy casi nadie duda de las problemáticas actuales referidas a los grandes problemas del desarrollo sostenible, y que evidentemente hay que tomar nuevos caminos, nuevas posturas para poder ver cómo nos vamos a plantear el futuro, ¿no? Bien, aparece la explotación de los recursos naturales, los hábitos de consumo de los recursos, y todo esto que creo que ya todos han tenido alguna lectura, conocen y demás, ¿no? Respecto a todos estos temas de contaminación, efecto invernadero, erosión del suelo, deforestación de los bosques, bueno, todo lo que a diario vemos que antes prácticamente casi no se conocía, no se sabía, y hoy ya es noticia a diario este grave problema, ¿no? Con lo cual, la tecnología no está desligada de toda esta problemática, todo lo contrario, ¿no? Los avances tecnológicos y la modificación de las tecnologías que utilizamos actualmente eh, cada vez van a estar mucho más entrelazadas con esta problemática, ¿no? Bueno, esta triada que nos parece muy importante, por un lado el diseño arquitectónico, siempre somos bastante insistentes en esta cuestión de que el diseño siempre debe estar presente, somos arquitectos, somos diseñadores, con lo cual, por más que estemos desarrollando tareas, aunque sea propiamente de gestión o de desarrollo y demás, y siempre que estemos innovando, siempre estamos diseñando. Por otro lado, aparece la tercera revolución industrial, ¿no? La inteligencia artificial, las ciudades inteligentes o Smart City, las pueden encontrar también como Smart City en alguna bibliografía, la robótica, la domótica, y por el otro lado, el desarrollo sostenible, los recursos energéticos y esta nueva era solar, que bueno, después la vamos a pasar un poquito a explicar. Entendemos a estos tres aspectos eh, como posibles para lograr esa integralidad, digamos, buscada, ¿no? Dentro de nuestra eh, profesión. Bien, ¿qué afirma Kelly, ¿no? Tan controversial, pero bueno, nos pareció interesante poder un poco discutir, criticar, hablar y ver qué pasa con este tipo de personajes que hoy tratan de describir qué pasa con la tecnología en la actualidad, ¿no? Él inventa un nuevo término que de hecho toda la sociedad científica hoy ya lo tiene en cuenta, que se llama The Technium, ¿sí? Él dice que la tecnología es un gran conjunto y que se puede considerar como un ser emergente, ¿no? Que está creado por el hombre, que ya tiene cierto nivel de conciencia y autonomía, y que es un ente cuasi biológico. Acá ya entramos en esta cuestión, digamos, de si realmente es concreto, es así, es posible y demás cuestiones, ¿no? Bien, los planteos que hace Kelly, ¿qué lugar ocupa la tecnología en el universo y qué significa la tecnología en nuestras vidas? ¿Sí? Él llama al Technium el ecosistema de todas las cosas inventadas. Y algo que todavía no está ciertamente de esta manera, pero que está en proceso, es que él afirma que el Technium ¿sí? está formado por millones de hogares, millones de fábricas, hectáreas modificadas por la agricultura, la alimentación del ganado, trillones de motores, presas, lagos artificiales, y así podemos seguir indefinidamente de entes totalmente relacionados, ¿sí? A través de la inteligencia artificial. Obviamente, esto parece todavía un poco utópico, pero comenzamos a ver que ya comienza a suceder, inclusive en algunas ciudades. Luego vamos a ver ejemplos de cómo está funcionando Santander hoy, ¿sí? Y un poco, bueno, tienden a esto, ¿no? Habla de que ninguno puede funcionar en forma independiente y que todo está interconectado, ¿sí? Bueno, un poco más de lo mismo, ¿no? Él habla de que en definitiva todas estos entes están relacionados, ¿sí? Y que están comunicados como si fueran nervios
como la electricidad y los datos y demás, ¿no? Bien, él habla que el Technium es la acumulación de todos los inventos, ¿sí?, que los humanos han creado y la sociedad es tan dependiente de él como de la naturaleza. Él es lo que él trata un poco de demostrar, ¿no?, que en definitiva es un ente cuasi biológico que se podría considerar como la nueva naturaleza y que somos extremadamente dependientes de esto para poder supervivir en el futuro próximo, ¿no? Habla de que ya tiene su propia agenda, ¿sí? Y bueno, y llegamos un poco al punto de lo que más nos interesa, que es un poco ver qué pasa con la inteligencia artificial y obviamente qué pasa con la inteligencia artificial y con la arquitectura, por supuesto, ¿no? Hoy puramente conocemos temas de domótica y robótica en arquitectura, pero bueno, esto quizás sea únicamente el comienzo, ¿no? Bueno, él remarca que reconocemos que los humanos estamos siendo redefinidos por estos progresos, ¿sí?, y que el Technium influye decididamente en la naturaleza humana y por eso, al final de todo, entender la tecnología nos ayudará a descubrir y entender la existencia humana. Esto no es una afirmación de parte nuestra, estamos simplemente reproduciendo lo que uno de los tecnólogos más reconocidos, digamos, del mundo afirma. Después veremos cuán cierto podemos creer que sea o no. Bien, y algo que sí nos interesa a nosotros, ¿no? ¿Quién controla la ética de todo esto? ¿Quién controla la ética de la inteligencia artificial a nivel mundial? Bueno, Jorge es muy fanático de un filósofo, Zygmunt Bauman. Eh, no, bueno, hago una pequeña pausa. Jorge siempre se ríe porque siempre que lo traemos a Bauman, Jorge se queja y dice, otra vez estamos con Bauman. No, bueno, un filósofo falleció hace poquito, el año 2017, muy contemporáneo. Voy a hacer una pequeña lectura de una afirmación de Bauman donde él, por lo menos para mi gusto, explica a la perfección lo que hoy sucede, ¿no?, con el poder global y con las tecnologías, ¿no? Él dice, la separación y el inminente divorcio entre el poder y política, la pareja de la que desde el surgimiento del Estado moderno y hasta hace bien poco se esperaba que compartiese la casa común constituida por el Estado-nación, hasta que la muerte los separe, ahora gran parte del poder requerido para actuar con eficacia del que disponía el Estado moderno se está desplazando al políticamente incontrolable espacio global y extraterritorial en muchos aspectos. Mientras que la política, la capacidad para decidir la dirección y el propósito de la acción, es incapaz de actuar de manera efectiva a escala planetaria, ya que solo abarca, como antes, un ámbito local. La ausencia de control político convierte a los nuevos poderes emancipados en una fuente de profundos y, en principio, indomables incertidumbres, mientras que la carencia de poder resta progresivamente importancia a las instituciones políticas existentes, sus iniciativas y sus cometidos, cada vez menos capaces de responder a los problemas cotidianos de los ciudadanos del Estado-nación, motivo por el cual estos, a su vez, prestan menos atención a dichas instituciones. ¿Qué está queriendo decir Zygmunt Bauman? Explica cómo todas estas problemáticas a nivel global no las puede resolver ningún Estado-nación, porque de hecho, digamos, todas las políticas de Estado tienen límites, ¿sí? Límites inclusive entre países de una misma región, con lo cual las políticas de Estado respecto a temas medioambientales que pueda tener la Argentina servirían si es que realmente sería la misma política a nivel regional o a nivel global. Pero si Chile tiene una política, Uruguay tiene otra, Paraguay tiene otra, Brasil y Bolivia y Argentina tienen todas diferentes, la realidad es que en temas medioambientales, que el aire que respiramos no es controlable a nivel, digamos, país o estado, no es que, digamos, bueno, sí, tenemos una pequeña parte del planeta que la cuidamos, tenemos normativas, como pasa en países nórdicos, ¿no?, que están en punta en temas de recursos y de eficiencia y demás, pero muy cerca hay otros países que no tienen ningún tipo de normativa y contemplación respecto a cuidar el medio ambiente, con lo cual un poco se pierde esta cuestión de esfuerzos que son independientes, que no son controlables, y lo que explica Bauman ciertamente es que ya
los estados-nación, todas estas problemáticas globales, mundiales, no son controlables. Con lo cual, siempre aparece este caso, ¿no?, de esta gran isla de plástico que se formó en el Pacífico, que tiene el tamaño de Francia, ¿no? Y siempre están discutiendo, bueno, ¿y a quién le tocaría limpiarla? ¿Quién debería de limpiar? Porque todo el Pacífico lleva toda esa basura flotante hacia el centro del Pacífico y está en el medio del mar, no corresponde a ningún Estado-nación. ¿Quiénes deberían de hacerse cargo de esto, ¿no? Y cada vez crece, hay fotos, imágenes inclusive de pingüinos caminando por esas islas flotantes de residuos, ¿no? Hay varios documentales también. Pero bueno, nadie se hace cargo, nadie se quiere hacer. Entonces, para mí es correctísimo, a mí me parece que es una definición fantástica porque explica cómo realmente cada vez más, cuestiones que son puramente globales no son posibles de resolver por los estados, ¿no? Bien, muy interesante, otro filósofo también para traer a colación, Eric Sadin, ha escrito bastante sobre la inteligencia artificial, la tecnología y la sociedad actual. Bueno, él afirma, ¿no?, que la inteligencia artificial no constituye una innovación más entre otras, sino que representa más bien un principio técnico universal, basado sobre una misma sistémica, ¿sí? Él lo que nos está diciendo que ya la inteligencia artificial no es una cosa más, no es una innovación más, sino que es la base del mundo que vamos a vivir en el futuro próximo. Y bueno, la verdad que es muy interesante, ¿no? Habla puntualmente, sí, de la organización de la ciudad, de las redes de transporte, los espacios profesionales, la finanza, el funcionamiento de los vehículos autónomos. Bueno, hay para profundizar muchísimo, pero la base de lo que Eric Sadin nos quiere decir es que en definitiva esto llegó para quedarse y va a modificar todas nuestras costumbres y demás, ¿no? Y bueno, y un poco siempre pensamos, ¿no?, qué pasará con la arquitectura, ¿no? Bien, yendo un poquito más, sí, a la arquitectura puntualmente, ¿no? Los Big Data o los macrodatos, ¿sí? Para quienes nunca por ahí escucharon hablar o nunca han leído nada, Big Data o macrodatos se les llama. Muchos términos por ahora están en inglés porque algunos todavía en español no hemos tenido mucha bibliografía al respecto. Entonces todavía Smart City, Big Data se siguen nombrando en inglés, pero bueno, tienen su traducción al respecto, ¿no? Big Data o macrodatos es un término que hace referencia a una cantidad de datos tal que supera la capacidad de cualquier software convencional para ser capturado, ¿no?, administrado y procesado en un tiempo razonable. El volumen de datos crece constantemente. Las ciudades inteligentes, ¿sí? Bueno, combina tecnología con información para supuestamente mejorar la calidad de vida, reducir el coste energético y el impacto medioambiental. Y el diseño computacional y la robótica en el diseño arquitectónico, que vamos a ver varios ejemplos también. El diseño computacional tiene como objetivo mejorar el proceso de diseño mediante la codificación de las decisiones de diseño utilizando un lenguaje de programación. La robótica es una ciencia capaz de desarrollar máquinas capaces de desempeñar tareas que requieren el uso de la inteligencia. Bien. Bueno, los macrodatos ya están siendo utilizados en una enormidad de ciudades del mundo, ¿sí? Todavía no se ve, pero bueno, es reunir toda la información posible para tomar mejores decisiones. Básicamente es esto, ¿no? Ya hoy se puede saber en tiempo real el nivel de contaminación atmosférica o en el aire, en un barrio, en otro barrio, las condiciones, digamos, no solo climáticas, sino en varios aspectos que te pueden hacer tomar una decisión u otra, inclusive para implantar un tipo de edificio o no, tomar decisiones respecto a las envolventes y demás. Bueno, los macrodatos, ¿no? Una tecnología que permite sintetizar y analizar todo este gran volúmenes de datos, ¿sí? Hay determinados software que se utilizan porque ya esta reunión de tantos datos no es posible poder resolverla fuera de un software que nos pueda reunir toda esa información.
Este, por ejemplo, es el consumo energético al instante de la ciudad de Nueva York, donde obviamente se puede saber minuto a minuto el nivel de consumo en cada manzana de una ciudad. En este caso Nueva York, podría ser cualquier otra, si estaría censada, podemos saber a ciencia cierta, bueno, inclusive determinar a determinadas horas del día, poder, digamos, derivar cierta cantidad de energía hacia unos barrios que otros, durante el día, la noche o a las zonas fabriles, lo cual hoy nuestro sistema de red no está preparado para esto, pero imaginemos en un futuro que se pueda determinar, quizás no tendríamos cortes de luz o no tendríamos picos de tensión para saber que en un determinado barrio donde en la semana, no sé, la mayoría de esas personas están trabajando en otro lugar, bueno, podría, digamos, se podría enviar menos cantidad de energía y sí enviárselo a otros lugares, digo por decir algo, ¿no? Algún ejemplo. O tratar de entender más otras cuestiones que tienen que ver con el crecimiento de la ciudad, ¿no? Estos programas generalmente hoy son bastante utilizados, ya no son tan inaccesibles como en otras épocas, como en otros momentos, pero obviamente para utilizarlos hay que tener, digamos, toda una estructura preparada como para definir, bueno, de qué nos va a servir, qué tipo de decisiones podemos tomar, ¿no? Bien, y todo lo que refiere en definitiva, a tomar decisiones, ¿no? Propiamente para el Estado, tanto en temas de seguridad pública, urbanismo, medio ambiente, bueno, energía, transporte, eficiencia, todo está referido y en definitiva cualquier decisión que se pueda tomar, teniendo datos más precisos, seguramente que es bastante mejor, ¿no? Cuando hablamos Sí, sí, Julián, vos justo ahí pusiste en las mediciones todo lo que tiene que ver con la eficiencia y el consumo energético. Pero también es importante señalar, digo, por ejemplo, que es el tema también de la calidad, ¿no? Es una de las cuestiones que también tiene medición, que tiene que ver con la calidad por la polución acústica, por la polución atmosférica. Sí, que, bueno, nuestras grandes obras o obras en conjunto, digamos, ¿no? Trabajando simultáneamente, las han de generar, ¿sí? A través de la producción de residuos se produce polución aérea, se produce polución sonora y también a través de los lixiviados. Ustedes piensen que la mayoría del suelo de las ciudades ya está contaminado, ¿sí? Ya tiene un grado de contaminación debido a la gran cantidad de superficies selladas. Entonces se producen los lixiviados, es decir, la acción del agua de lluvia sobre los diferentes residuos, y esto va generando contaminación. Bueno, pero bajo lo que es ciudades inteligentes y la utilización de sensores, se hacen mediciones de este tipo de cuestiones también. mm, Digo que ya no pasan desapercibidos como quizás hoy sí lo podemos ver. sí. Sí, por ahí mostramos esta imagen de la red eléctrica, pero como dice Jorge, ahora Sí, son, vamos a ver el ejemplo de Santander donde inclusive ahí le vamos a dar la página para que ustedes entren y puedan chequear también toda la información tomada por esos 11.000 sensores que tiene distribuido Santander por toda la ciudad es verificable por cualquier usuario. O sea, pueden ustedes entrar y ver en su cuadra, en su manzana, en su barrio, la calidad del aire, el nivel de potabilidad del agua y cuestiones que la verdad que mejoran la calidad de vida, porque si uno ve que en el barrio donde uno vive el nivel de potabilidad del agua no es la adecuada, bueno, habrá que presentar una queja, no sé, todo lo que refiere que supuestamente debería ser controlable por el Estado, pero bueno, uno también lo puede chequear, ¿no? Bien, sí, a nivel obra, por ejemplo, si los chicos quisieran controlar el grado de afectación que están produciendo, tendrían que utilizar, por ejemplo, programas más chicos, pero que lo que va evaluando es a través de un ciclo de vida, ¿no? Hay un programa que se llama CIMA Pro, que es de uso individual. Yo no sé cuáles son los requerimientos para bajarlo, pero es un programa que va midiendo el grado de afectación a medida que se va produciendo el ciclo de vida, es decir, desde el inicio, desde que se hace la extracción de la materia, hasta el uso, en nuestro caso, de la edificación, ¿no? Y eso va determinando los grados de afectación en que se va produciendo.
Estamos tal hablando de una cual. escala más chica de lo que vos estás hablando, Julián, que es a nivel macro, pero digo, para que entiendan que también está controlado a nivel arquitectura, ¿sí? En Bien, realidad se aplica para cualquier producto, pero digo, asimilando la arquitectura o la producción arquitectónica como un producto, este programa va teniendo detecciones de diferente grado de afectación por diferentes etapas. ¿No? Porque si no queda que la incumbencia nuestra queda solamente en la etapa proyectual y productiva de la obra, cuando en realidad tenemos, no digo a cargo, pero sí, ya venimos con el efecto colateral de la producción anterior, desde la extracción a la producción de material. bien. Bueno, esto también es importante referido a la proyección en cuanto a que la gran mayoría de los seres humanos del mundo hacia el año 2050 van a vivir, casi van a duplicar la cantidad que viven en zonas rurales. O sea que esto de entender a la ciudad como un ente inteligente y ver cómo funciona, evidentemente si no hay otros grados de complejidad para tratar de resolver cómo funcionan las ciudades, realmente va a ser cada vez más complejo. Digo, hoy ya estamos complicados, ya la situación es drástica respecto a temas de infraestructura y demás. Bueno, y hablar con el tema de los desechos, como recién comentaba Jorge, imaginémonos en el futuro si no hay un nivel de organización que sea, digamos, superador, ¿no? Bien, Sí, y lo, o sea, y lo más desalentador de esto es que la proyección demográfica se da, o la duplicación, se va a dar más bien sobre los países que tienen menor acceso tecnológico. O sí, sea, los países que tienen más acceso tecnológico quizás hasta decrezcan en claro, demografía, sí, pero los países que tienen poco acceso son los que más van a crecer, sí, ¿no? sí, sí, Exceptuando a India y China, que son los que más crecen, pero digo, mucho de Latinoamérica, mucho de África, crece sin tecnología y duplica la cantidad actual. sí. Bueno, bien, los seis ejes fundamentales en los cuales se dimensionan y se proyectan todas estas teorías de desarrollo y crecimiento urbano son el medio ambiente, la sociedad, las formas de vida, la economía, el gobierno y la movilidad. Dentro de cada una de ellas, por supuesto, ¿sí? Comenzamos a encontrar bueno, distintos ejes y factores, por supuesto, ¿no? Bien, cuando hablamos de ciudad inteligente, en este caso vemos el ejemplo de Santander, de España, ¿no? Y puntualmente vamos a comentar cuáles han sido los beneficios en este caso. Después vamos a ver varias de las desventajas, ¿sí? Por ejemplo, ya está, digamos, en este caso 100% demostrado, ¿no? Áreas de aplicación, riego de parques y jardines, 15% del agua utilizada, ahorrada. En el tema de los desechos de la basura, 25% de requerimiento de transporte según el tipo de residuo. O sea que prácticamente se ahorraron un cuarto de la energía necesitada para poder gestionar los desechos. Un ahorro del 17% de las emisiones de CO2 en la atmósfera, en la gestión del tráfico, ¿sí? Un 10% en el consumo de energía eléctrica y un 7% en el consumo de agua particular. Son algunas cuestiones, pero así podemos seguir con una lista infinita de que, en definitiva, este tema de controlar y entender cuáles son los datos y poder censarlos, nos hacen tomar mejores decisiones, o por lo menos, digo, nos hacen digo, a los gobiernos, a los estados, para poder, digamos, mejorar esa condición de uso de los recursos. Nosotros le vamos a dar esta página, este link para que puedan ingresar. Acá, por ejemplo, se ve que pueden medir, por ejemplo, concretamente en cada uno de los barrios, por ejemplo, el pH medio del agua, la población, inclusive por los diferentes distritos, ¿sí? ¿Cuál es la variación de ese pH y el grado de turbidez del agua, ¿no? Y así una serie, una enormidad de datos que pueden ser censados, tomados, digamos, y tenidos en cuenta, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son los aspectos en apoyo de esta evolución, ¿no? ¿Cuáles serían estas ventajas, ¿no? Bien, la gestión de los problemas actuales, ¿sí? De los problemas futuros,
en la propia definición de los alcances de la ciudad, o sea, cuáles serían esos alcances puntualmente, el impulso del uso de la tecnología, a ver hasta dónde necesitamos esta tecnología y demás, el crecimiento sostenible de la ciudad, ¿sí? Equilibrar cierta demanda y oferta y proporcionar un buen lugar para vivir y para trabajar. ¿Cómo podríamos enumerar ciertas desventajas? Porque hasta ahora estuvimos viendo como si fuéramos con Jorge casi vendedores de los sistemas de, ¿no? Digo, en definitiva, Claro. solamente lo que estamos haciendo es un poco mostrar, hacer como un paneo de cierta información a la que accedemos, a la que podemos criticar, podemos ver, podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero en definitiva es mostrar lo que hoy podemos considerar que está presente. ¿Cuáles serían las principales desventajas de la ciudad inteligente hoy? Por un lado, la financiación por parte de la administración, del Estado, dado que se requiere una inversión importante en tecnología. Y para funcionar esa tecnología, imagínense en Santander 11.000 sensores funcionando, que dejen de funcionar, que se rompan, dónde se colocan, dónde no, ir a colocarlos, o sea, todo un nivel de infraestructura muy importante, ¿sí? Dada la implementación de un alto grado de tecnología en las ciudades inteligentes, se depende de compañías que ofrezcan estos servicios, tanto a nivel público como particular. Por ejemplo, IBM es una de ellas. Con lo cual, si uno quisiera generar, bueno, vamos a generar en La Plata una ciudad inteligente. Bueno, vamos a tratar de hacerlo nosotros con nuestros programadores y demás. Generar un software de este tipo, un programa que nos permita realizarlo, es muy costoso y merece una cantidad de tiempo y obviamente de conocimiento y sabiduría que quizás se pueda lograr de forma básica o no. Ahora, hay empresas que lo venden, eso es una realidad a nivel mundial. IBM es una de las principales, ¿no? Que van, te instalan el sistema y funciona. Eso, obviamente, tiene un canon muy costoso. Pero bueno, hay ciudades que lo han pagado como Santander y después con todo ese ahorro que se generan, ellos dicen, bueno, nosotros pagamos esa inversión con todo este ahorro. Y nos sirve porque contaminamos menos, porque esto o lo otro. Bueno, son posturas, son ¿no? Líneas de políticas. Bueno, reducción de la intimidad, ¿no? Para ser más eficiente se debe observar qué hábitos dispone el consumidor en todos sus aspectos y niveles, ¿no? Cuando, por ejemplo, los edificios se controlan, ¿no? El tráfico peatonal, la calidad del aire y demás, y las temperaturas, obviamente, en cierta manera, a futuro, esto tiende a tener una idea de que perdemos cierta privacidad, obviamente, ¿no? Cada vez que se controla en nuestro vehículo, si están controlando dónde nos movemos, dónde paramos, porque tenemos un sensor que controla cómo está funcionando nuestro vehículo y qué hacemos y qué no, estamos perdiendo privacidad, con lo cual no es un tema menor, ¿eh? No es un tema menor. Los inmuebles, No, no, porque incluso, Julián, hay políticas impositivas para eso. O sea, claro, si hay una responsabilidad importante, generalmente va más sobre los transportes públicos, ¿no? Si generan algún tipo de toxicidad, hay una carga que generalmente es a nivel municipal, ¿no? Donde se establecen penalidades que tienen que ver con una carga impositiva porque consideran daños sobre la sociedad. Y se relaciona con esto que decís vos. Ya es una acción directamente sobre las detecciones que se han hecho. bien. Eh, bien, los inmuebles se encarecen, son más complejos de ejecutar y construir, mayores brechas tecnológicas entre ciudades y realidades, no todas las ciudades pueden asumir el coste. Si quieren anotar, anoten la página Santander, pueden entrar y esta va a ser la primera, digamos, pantalla que van a ver. Pueden entrar al tráfico, el transporte, urbanismo, comercios, demás, y así sigue. Y pueden ir ingresando, ingresando, ingresando y van a ver cómo funcionan esos datos, por lo menos los que tienen acceso la población. Quizá algunos datos que no sea posible, que la tenga cierta gente específica, pero en general uno puede, por ejemplo, analizar cómo está el tráfico, qué pasa con el transporte y demás, ¿no? Bueno, también tiene todo un catálogo de datos, ahí donde dice conjuntos son todos los aspectos censados, ¿no? Cuando uno habla de urbanismo e infraestructura, por ejemplo, dice 19 conjuntos, ¿no? Ciencia y tecnología, bienestar. Después, por ejemplo, cuando entramos a la zona de residuos urbanos también, ¿no? Ofrece información que maneja el mismo municipio, ¿sí? El mismo ayuntamiento, como le dicen ellos,
y bueno, esto nos hace tener, imaginemos, no, nosotros arquitectos tener que hacer un proyecto Santander, no poder ir, no conocerlo, y bueno, y podríamos tener, saber, digamos, la calidad del aire, un montón de cuestiones que sería casi imposible poder conocerlas como diseñadores de antemano, o imaginémonos en alguna intervención urbanística, ¿no? Ni hablar también. Perdón, yo decía 11.000 sensores, son 12.000 sensores, por lo menos hasta la última información que nosotros tenemos. Y como comentaba Jorge, ¿no? Localización precisa de la flota de buses, las condiciones de humedad de cada rincón de la urbe, la situación del tráfico, índice de polución, nivel de ruido en el municipio. O sea, bueno, todas estas cuestiones, digamos, realmente hacen a entender cómo funciona una ciudad, ¿no? Bueno, y un poco pasando a la temática de la tercera revolución industrial, ¿no? Vamos a dejar un poquito de lado el tema de la ciudad inteligente, ¿no? Y el diseño computacional y la robótica del diseño arquitectónico. Algunos ejemplos, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo de Michael Kickley, que es un desarrollador de herramientas y software para diseño, ¿no? Eh, Bien, vamos a ver en este caso un ejemplo de la Universidad de Stuttgart en Alemania. Es un centro de tecnología de la Facultad de Arquitectura que genera, digamos, distintas experimentaciones en cuanto a diseños y trata de experimentar con determinados materiales para ver justamente cuáles son las ventajas, desventajas y demás del diseño computacional y de la robótica, no tanto la robótica en el diseño, sino la robótica en la producción del edificio, ¿sí? El diseño, digamos, computacional como parte en cuanto a la morfología y demás, pero sí la robótica en la producción, ¿sí? Bien, vamos a verlo con este ejemplo que es muy interesante. También, si pueden después ingresar el ICD-ITKE, es el centro de diseño computacional en la Universidad de Stuttgart, en Alemania. Este es un desarrollo de un pabellón de investigaciones. Perdón, vamos a ver acá un pequeño video que es bastante descriptivo y después vamos un poquito a explicar cómo fue el desarrollo de ese proyecto. Obviamente este centro de investigación trabaja muchísimo con el diseño teniendo en cuenta aspectos biológicos, obviamente, y tratando de lograr la mayor eficiencia en cuanto a recursos, sobre todo en temas estructurales, básicamente, con lo cual vamos a poder ver en este proyecto que los elementos propiamente de la envolvente, ¿sí?, ya no son tan distinguibles como hemos aprendido en nuestra formación de grado, donde podemos determinar qué es la estructura, qué es la envolvente, cuáles son los cerramientos, digamos, opacos, translúcidos y demás, cuáles son los elementos de fijación y donde ya ahora a través del diseño computacional, obviamente a través de la traba de distintos elementos que podrían ser puramente envolvente, hoy se puede resolver una situación en cuanto a estructura. Esto también refiere a las formas de poder fijar esos elementos, utilizar mucha menor cantidad de elementos de fijación por solamente poder trabar estos elementos eh, que obviamente tienen una forma que no es cualquiera, sino que obviamente merece y está, digamos, trabajada y estudiada en base a estos sistemas, digamos, que lo que tratan de lograr es tener una máxima eficiencia, ¿no? Pensemos nosotros desde el punto de vista de poder desarrollar un proyecto de esta manera, sin la ayuda de software, bueno, ¿cómo podríamos realizarlo? Seguramente podríamos realizar algo similar, podría ser, pero quizás como herramienta, ¿sí? Obviamente brinda una situación que tendríamos varios problemas para poder llegar a un mismo resultado, ¿no? Si es que se buscara ese exactamente mismo resultado.
Bueno, acá se pueden ver algunas imágenes, ¿sí? Básicamente lo que hace es trabajar con esta madera terciada, ¿sí? Con unos sistemas de fijaciones mínimos, trabajando con la traba de los elementos, ¿sí? El corte, como decíamos hoy, con la robótica como medio de producción, o sea, esa producción de esos cortes de elementos, ¿sí? Casi cortados en forma exacta, que nos permiten, obviamente, poder ir generando esa trabazón, ¿no? No dejan de ser proyectos experimentales, pero que en definitiva nos hacen tener una cierta mirada en ver cuáles son las posibilidades, ¿no? Bueno, dentro de la tercera revolución industrial, sí nos referimos, puramente estamos viendo dentro de la arquitectura, ¿no? Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con la producción de edificios en 3D, ¿no? En este caso son unos puentes que han sido construidos en Holanda, ¿sí? Con la producción 3D en acero directamente, se colocan dos de estos elementos robotizados de un lado del otro, comienzan a construir el puente y se unen en su parte central, ¿sí? Y bueno, obviamente representan un diseño que está realizado con software, digamos, propiamente, y después reproducido en 3D con el tipo de material, ¿no? a realizar. Bueno, y la impresión 3D de edificios con, obviamente, en este caso, un tipo de material muy similar al hormigón. Esto creo que ya lo conocen o lo han visto. Esto es en España. Esto ya se está realizando, ya es propiamente una tecnología bastante avanzada. Ya no es tan compleja, simplemente se arman unos sistemas de puentes grúas. Hoy esto es lograble, realizable, ya no es tan lejano, y se está comenzando a practicar en distintas partes del mundo. O aparece la impresión 3D de pequeños elementos que después en su traba conforman elementos de mayor luz, como en este caso, ¿no? Elementos de PVC y conforman distintos espacios habitables, ¿no? Bien, un poco lo que vamos a ver de acá en adelante. Hasta ahora hicimos como una reseña de distintas cuestiones que en definitiva lo que nosotros tratamos de hacer es de tener una mirada. Todavía no estamos, digamos, haciendo un juicio de valores, ¿no? En positivo o negativo, sino teniendo una mirada propiamente respecto a lo que pasa hoy. Y hablando de la integralidad que tanto nos preocupa y que tanto vamos a perseguir en este curso, ¿sí? En relacionar la tecnología, la globalización, el medio ambiente y la sociedad y el rol del Estado. Se nos parece que en estas cuatro cuestiones vamos a tratar de encontrar un poco esa respuesta. La idea es ver un pequeño video de unos pocos minutos y después hacemos una pausa de unos 10 minutos y después sí, digamos, retomamos con una reflexión al respecto, ¿sí? El video es Kevin Kelly, que es quien inventó el término de Technium. No tiene sonido, Julián. A ver, perdón. ¿No se escucha el sonido? No, yo no escucho. ¿Los demás se escuchan? No, no se escucha ¿No se nada. escucha? Bueno, a ver un segundo. Vamos a tratar de resolverlo. A ver un segundo. Un segundo.
A ver. Estamos complicados con esto. A ver. Bueno, voy a tratar de abrir el video por fuera del PowerPoint. ¿Sí? Así que voy a dejar de compartir y voy a tratar de mostrar el video por fuera. Capaz que ahí lo podemos... A ver, un segundo, ¿eh? Bueno, lo voy a abrir aparte y voy a tratar de compartirlo solo el video. Capaz que ahí se escucha... Igual está en inglés y aparece subtitulado. Así que... A ver, segundo, ¿eh? A ver, vamos a probar ahora.